clase anterior lo que son las cardiomiopatías, ¿no? Hemos visto que las cardiomiopatías son un grupo heterogéneo de enfermedades primarias que afectan tanto la estructura como la función del miocardio. No son enfermedades secundarias a algo, o sea, no son enfermedades, por ejemplo, secundarias a la hipertensión, a las valvulopatías, sino son enfermedades que afectan primariamente tanto la estructura y la función. Dentro de las cardiomiopatías, para recordarles, son de tres tipos: la dilatada, la hipertrófica y la restrictiva. De la dilatada ya hemos hablado, hemos visto las principales características, cuáles son las causas que pueden darnos una cardiomiopatía dilatada. Ahora vamos a hablar sobre la cardiomiopatía hipertrófica. La cardiomiopatía hipertrófica, como su nombre lo dice, es una cardiomiopatía donde las paredes están engrosadas. Vean acá, tenemos un corazoncito, el ventrículo izquierdo, y miren, las paredes están totalmente engrosadas. Lo máximo debe medir la pared normalmente 11 milímetros, pero miren que acá mide más de 20, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta hipertrofia del ventrículo izquierdo? Hace un sistema obstructivo hacia la aorta. Ustedes saben que del ventrículo izquierdo está saliendo la aorta, ¿no? Tiene el tracto de salida. Pero al estar tan engrosado hace que la aorta no pueda abrirse adecuadamente, o sea, hace un sistema de obstrucción de la aorta. Entonces vamos a ver las principales características, ¿no? Es una hipertrofia del ventrículo izquierdo sin una causa aparente, se presenta 1 en 500 personas. La hipertrofia es asimétrica. ¿Qué quiere decir? Que no toda la pared del ventrículo izquierdo tiene el mismo grosor. Hay partes que pueden estar más engrosadas que otras. Esta hipertrofia, este engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo, este engrosamiento hace que la aorta que está acá, fíjense, la aorta sale del ventrículo izquierdo, al estar tan engrosado hace un sistema de obstrucción, no deja que la aorta se abra adecuadamente, produciendo una gradiente de presión dinámica de este tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, al tener un corazón grueso, con unas paredes engrosadas, el corazón va a poder hacer una buena sístole, sí, pero lo que no va a poder es relajarse adecuadamente, ¿no? Porque está engrosado, está rígido. Entonces, lo que vamos a tener es una disfunción diastólica, o sea, sistólicamente se contrae bien, pero no se relaja adecuadamente, hay una disfunción diastólica. Entonces, miren, el corazoncito normal es así, miren las paredes del ventrículo izquierdo, ¿no? Del ventrículo derecho, miren acá, tenemos diferentes tipos de cardiomiopatía hipertrófica. Miren, por ejemplo, acá que está engrosado el septum, pero el resto no. Ahora, puede estar engrosado totalmente, también puede ser, ¿no? Una cardiomiopatía hipertrófica concéntrica, o sea que todo esté engrosado. Otro puede ser que esté engrosado más la parte apical, ¿no? Entonces no es simétrico por completo. Entonces fíjense, acá tenemos otra imagen, ¿no? Donde vemos una imagen pues ya patológica, ¿no? Una imagen anatomopatológica. Miren las paredes del septum interventricular, miren acá la pared lateral y el ápex, ¿no? ¿Qué está más grueso acá? Miren el septum, un poco engrosado acá la pared lateral, miren que hacia el ápex está de un grosor adecuado, ¿no? Entonces no es totalmente simétrico como vemos. Normalmente vamos a ver que la estructura del músculo cardíaco es así, ¿no? Es ordenado, pero en la hipertrófica, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un miocardio desestructurado, desordenado, como vemos acá. Entonces, el engrosamiento muscular aparece en ausencia de una causa determinada, ya sabemos, generalmente esta tiene una causa genética, o sea, puede ser mutaciones de un gen o puede ser heredado también de un antecedente familiar, ¿no? Entonces se pierde la alineación normal de las fibras musculares, como vemos, y se conoce pues como desalineación miocárdica, lo que estamos viendo ahí. Entonces miren cómo se ve en una muestra, en una biopsia, ¿no? Vemos células, pero lo que más vemos que es un tejido fibrótico, ¿no? Un tejido tipo elástico, fibrótico. Es una enfermedad que se transmite genéticamente, ¿no? Puede ser, como les digo, de heredada, o puede ser que una persona sin tener
un antecedente familiar, de pronto haya mutación en un gen determinado que le produzca esta cardiomiopatía hipertrófica. ¿No? El 50% son afectados por un patrón autosómico dominante. El resto pueden ser mutaciones de novo, ¿no? O sea, que el paciente no tenga antecedentes y se produzca una mutación. Se puede encontrar mutaciones en genes de la miosina, de la actina, de la troponina Ti, de la alfa-tropomiosina, de la proteína C, de la unión de la miosina, etc. Entonces podemos ver alteración en las estructuras o las proteínas del citoesqueleto. Ahora, las mutaciones más frecuentes que se han encontrado son en estos dos genes, en el MIH7 y en el MIBPC3. En estos dos genes es donde se han encontrado mayor mutación que nos produzca pues esta hipertrofia, ¿no? Entonces miren, este es el ventrículo izquierdo que está engrosado y este es el tracto de salida de la aorta. Miren que la aorta sale del ventrículo izquierdo. Normalmente la pared pues debe ir por acá, ¿no? Y para que el tracto de salida de la aorta esté libre. Pero al estar estas paredes engrosadas, ¿qué está haciendo esta pared engrosada? Miren, está obstruyendo el tracto de salida de la aorta. Entonces, ¿qué hace? Que la aorta, pese a que tiene un aparato valvular normal, no se abra adecuadamente. O sea, produce una obstrucción del tracto de salida de la aorta. Igual acá, fíjense, las paredes están tan engrosadas que este tracto de salida de la aorta debería estar libre, pero acá se presenta un efecto de Venturi, ¿no? O sea, es una obstrucción dinámica, ¿no? En cada sístole es donde se va a cerrar el tracto de salida de la aorta. Esta patología nos va a dar arritmias. El paciente con cardiomiopatía hipertrófica va a presentar arritmias. Muchas arritmias pueden ser malignas. Ha habido pacientes, por ejemplo, Antonio Puerta, ¿no? Es un deportista conocido que durante el practicar el deporte ha llegado a fallecer, ¿no? Y cuando ya se ha hecho los estudios post-mortem se ha visto que tenía una cardiomiopatía hipertrófica. Entonces, ¿qué será lo que ha presentado el paciente? Pues habrá presentado alguna arritmia maligna, ¿no? Puede ser, como en este caso, una taquicardia ventricular seguida de una fibrilación ventricular y a eso viene la asistolia, ¿no? O la muerte. Que va en lo que es la auscultación de estos pacientes, como estamos viendo que obstruye el tracto de salida de la aorta, se va a presentar un soplo a nivel de la sístole, si es que hay esta obstrucción, ¿no? Ahora, como ya hemos visto, la hipertrófica no es totalmente simétrica. Digamos que esté hipertrofiada la parte lateral o el ápex, entonces no va a producir este fenómeno de obstrucción. En algunos casos sí, ¿no? Si está sobre todo a nivel del tracto de salida de la aorta. Entonces, si hay este fenómeno de obstrucción, vamos a escuchar un soplo sistólico, ¿no? Hacia la mitad de la sístole. Ahora, también estamos hablando de que cuando está engrosado hay una disfunción diastólica. ¿Qué se escucha en la disfunción diastólica? Un cuarto ruido, ¿no? El cuarto ruido puede estar presente. En el electrocardiograma, en algunos casos puede estar normal, hasta en el 15% de estos pacientes pueden tener un EKG normal, ¿no? En otros casos que vamos a encontrar ondas Q, ¿no? Las ondas Q, ¿qué quiere decir? Que no hay conducción eléctrica en ese área, en esa cara del ventrículo, ¿no? Del 20 al 50% de los pacientes podemos encontrar estas ondas Q, más frecuente en la cara inferior de 2, de 3 y ABF, o también puede ser en ambas caras, ¿no? Puede relacionarse con el balance de fuerzas eléctricas que emanan del ventrículo izquierdo en contraparte con el ventrículo derecho. El eje eléctrico, si está hipertrofiado, se va a ir pues hacia la izquierda. Podemos encontrar arritmias malignas como las arritmias ventriculares. Pueden presentar también periodos de taquicardia ventricular no sostenida, ¿no? O pueden presentar taquicardia supraventricular, ¿no? De un 25 al 50%, y solamente un 10% pueden presentar fibrilación auricular. Entonces miren este electrocardiograma que llama la atención, así al toque las ondas T negativas, no son ondas T
asimétricas, con complejos muy altos. Miren, las R's muy altas, las S profundas. Entonces acá hay criterio de hipertrofia de ventrículo izquierdo. En la placa radiográfica podemos encontrar desde un corazón de tamaño normal, porque puede ser una hipertrofia concéntrica, o también podemos encontrar cardiomegalia, ¿no? En diferentes grados, leve, moderada, severa. No hay agrandamiento de la raíz aórtica, porque ya hemos visto que la aorta está normal, el aparato valvular está normal. Puede haber calcificación del anillo mitral frecuentemente. En el Holter, ¿no? A los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica nos van a referir, como hay este tipo de taquicardias supraventriculares o ventriculares, que nos van a referir palpitaciones, ¿no? Y las palpitaciones pues no van a ser todo el día, entonces va a ser por momentos. Por eso es importante realizarles un Holter. ¿Qué es el Holter? Es el monitoreo electrocardiográfico de 24 horas. Se le coloca al paciente los electrodos y le va tomando este electrocardiograma 24 horas. En algunos casos hay también Holter de 7 días, ¿no? O hasta de 14 días. Pero eso ya no es con el aparato. Imagínense estar 7 días con el aparato sin poder bañarse, sin poder hacer muchas cosas, ¿no? Entonces eso ya se hace con un chip que les implantan un chip subdérmico, y eso es lo que va tomando el electrocardiograma. Acá en la ciudad no lo tenemos, solamente tenemos el de 24 horas. Pero es importante, ¿por qué? Porque el paciente, a la hora que le sacamos el electrocardiograma, está asintomático. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un electro normal. Pero nosotros queremos ver si hace este tipo de arritmias, si hace arritmias malignas, no sostenidas, ¿no? Entonces, por eso es importante colocar al paciente el Holter. La ecocardiografía es el examen de elección. Nos va a dar no solamente el grosor de las paredes, sino también vamos a poder evaluar si hay obstrucción o no del tracto de salida de la aorta. Eso es importante. No vamos a ver que la hipertrofia, sobre todo del septum interventricular, como estamos viendo, ¿no? Y vamos a ver pues que no es totalmente simétrico. Entonces miren, por ejemplo, acá, esta es una imagen de una ecocardiografía. Cavidades derechas, cavidades izquierdas, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Fíjense acá las paredes, ¿no? Las paredes engrosadas. Entonces no es todo el ventrículo izquierdo. Puede ser, sí, puede haber una hipertrofia concéntrica, ¿no? Pero también puede ser asimétrico. Igualmente acá, fíjense, cavidades derechas, septum interventricular, cavidades izquierdas, y miren, a nivel de la pared libre del ventrículo izquierdo, miren este engrosamiento, ¿no? Hay una hipertrofia asimétrica. Acá, por ejemplo, no hay obstrucción del tracto de salida del ventrículo, de la aorta, ¿no? Es en esta parte del... Igual acá, fíjense, cavidades izquierdas, cavidades derechas, vean el grosor del septum interventricular, ¿no? O sea, es una carga. Si no sabemos la causa, donde el paciente no es hipertenso, el paciente no tiene valvulopatías, y encontramos así, pues es una cardiomiopatía hipertrófica. El tratamiento, estamos hablando de una patología donde las paredes están engrosadas. Entonces no nos conviene al paciente tenerlo taquicárdico, porque ya sabemos que hay mayor consumo miocárdico, mucho más porque tenemos un músculo hipertrofiado. Entonces en el tratamiento, chicos, no deben faltar los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores son antiisquémicos, son bradicardizantes, es decir, son cronotrópicos negativos, son inotrópicos, son cronotrópicos negativos, ¿no? Eso es lo que nos importa, es inotrópico negativo, o sea, disminuye la fuerza de contracción, porque es un tejido grueso que se contrae, ¿no? Se contrae bien, pero ¿qué no hace bien? No se relaja en la diástole, ¿no? Ahora, otro tipo de medicamentos que se puede usar son los antagonistas de calcio, sobre todo cuando el paciente tiene obstrucción dinámica de este tracto de salida de la aorta. En cuanto al tratamiento, lamentablemente, como es una enfermedad producto de una alteración genética, no hay un tratamiento que mejore la sobrevida del paciente. Podemos dar betabloqueadores, podemos dar calcio antagonistas, con lo que el paciente se va a sentir mejor, ¿no? Pero no hay un tratamiento curativo.
en lo que es quirúrgicamente, si es muy grueso las paredes, si está, por ejemplo, obstruyendo el tracto de salida de la aorta, que eso sí nos va a dar síntomas importantes, entonces se puede hacer ablación con alcohol, ¿no? Se inyecta alcohol en esta zona del tejido miocárdico engrosado, de tal manera que va a ser el alcohol que mueran los miocitos. Entonces ya no vamos a tener paredes gruesas, sino van a estar delgadas, ¿no? Pero esto no va a mejorar la sobrevida del paciente, o sea, va a mejorar la sintomatología del paciente, pero no por eso va a vivir más el paciente, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá, miren que está grueso y después de una ablación va a adelgazar la pared, ¿no? Porque al inyectar alcohol, ¿qué estamos haciendo? Matando a los miocitos, ¿no? También se puede hacer una miomectomía. La 71, doctorita. Bien, también se puede, ahora, si el paciente ya sabemos que tiene esta patología y hace por momentos esas arritmias ventriculares, se puede colocar un dispositivo que es un desfibrilador implantable, es así como un marcapaso que cuando capta este tipo de arritmias que hace el aparato, lo desfibrila al paciente, ¿no? ¿Esto para qué? Para que el paciente pues no llegue a morir por estas arritmias ventriculares. También se puede hacer una miomectomía. ¿Qué quiere decir? Que si está muy grueso se puede cortar, miren, se puede cortar las paredes, ¿no? Dejarlas más delgadas. Pero como les digo, esto no va a mejorar, no va a hacer que el paciente viva por más tiempo, ¿no? Solamente va a mejorar la sintomatología del paciente. El desfibrilador implantable cuando el paciente tiene estas taquicardias, como les vuelvo a decir, ¿no? Eso, chicos, con respecto a lo que es la cardiomiopatía hipertrófica. El tercer tipo de cardiomiopatía, que ya les he comentado también, es la restrictiva. Cuando hemos hablado de las características generales, hemos visto que la restrictiva tiene un poco de ambas, ¿no? Tiene, por ejemplo, de la dilatada, que las aurículas se dilatan, y tiene de la hipertrófica porque las paredes del ventrículo izquierdo llegan a hipertrofiarse, pero no en un estado como en la hipertrófica, ¿no? O sea, no son tan gruesas. ¿Por qué se produce la restrictiva? Generalmente se produce la restrictiva porque hay infiltración de sustancias en los miocitos. Puede ser, por ejemplo, infiltración de sustancia de tipo amiloide, o puede ser, por ejemplo, por transtiretina o por hierro, ¿no? Pero son sustancias que se van a infiltrar dentro de las células de los miocitos. ¿Qué vamos a tener? Igual vamos a tener una disfunción diastólica, las paredes ventriculares son rígidas, la fracción de eyección es limítrofe, ¿no? Está entre 30 y 50%, va a haber dilatación de las aurículas, puede haber dilatación de los ventrículos, pero no como en la dilatada que es más de 60, sino menos de 60, intolerancia a la actividad física, el paciente se cansa y va a haber signos de falla cardíaca derecha. Las causas generalmente es infiltración entre los miocitos o depósito de sustancias dentro de los miocitos, o puede haber injuria fibrótica. Dentro de estas causas, miren, las infiltrativas puede ser, por ejemplo, por amiloidosis, que puede ser primaria, puede ser familiar o puede ser también por la edad, ¿no? Ahora, dentro de otras causas, por ejemplo, tenemos la hemocromatosis, o sea, infiltración de hierro dentro de las células, o puede ser pues causas mucho menos frecuentes como la enfermedad de Fabry, que son las denominadas enfermedades huérfanas, ¿no? Que son muy poco comunes a diagnosticar, o puede ser por fibrosis, o puede ser por radiación, o puede ser por esclerodermia. Endomiocárdica, por ejemplo, la fibrosis tropical endomiocárdica, el síndrome de hiperioxinofilia, puede ser parte de un síndrome carcinoide, puede ser por drogas como serotonina, ergotamina, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, como ven, las causas pues pueden ser múltiples, son causas raras que muchas veces no se llega a saber una causa específica. Dentro de las más frecuentes, la amiloidosis primaria es la causa más frecuente, se produce por un depósito de cadenas ligeras de inmunoglobulinas,
Puede ver también amiloidosis familiar por una mutación de la transtiretina o la amiloidosis secundaria que se produce ya cuando el paciente es mayor, ¿no? Entonces, miren, esta es la imagen típica de la cardiomiopatía restrictiva. Miren, ¿qué está dilatada? Las aurículas. Miren esta aurícula, grande, dilatada, ¿no? Y está engrosada las paredes del ventrículo izquierdo, pero no hay un gran engrosamiento como en la hipertrófica. Entonces, tiene de ambas, ¿no? Tiene de la dilatada y tiene de la hipertrófica. Lo que sí vemos es un cambio de coloración, miren, a nivel de las paredes, ¿no? Que puede ser por infiltración de amiloide, puede ser por infiltración de hierro, y depende de la causa, ¿no? Entonces, en esta imagen, por ejemplo, que vemos, lo que llama la atención acá es el gran crecimiento de la aurícula izquierda. Miren, incluso es más grande que el ventrículo, la aurícula izquierda. Está dilatada y las paredes del ventrículo están hipertrofiadas. Macroscópicamente va a depender, ¿no? Varía de acuerdo a la causa, puede haber dilatación vía auricular, el endocardio puede estar engrosado, cambia de color, puede haber engrosamiento de las válvulas, se pueden formar trombos también porque la aurícula es grande, entonces la sangre está dando vueltas en la aurícula y como ya hemos comentado anteriormente, la aurícula izquierda tiene una orejuela, ¿no? La orejuela de la aurícula izquierda que es altamente trombogénica. Entonces, es como una orejita de acá. Entonces, ahí llega la sangre, va circulando y se van formando pues trombos. Así es como se ve, ¿no? Y dependiendo de la causa, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante. Por ejemplo, acá hay dos tipos de tinción y miren el color que adopta, ¿no? Esto puede ser por una acumulación, por ejemplo, de sustancia amiloide, ¿no? O de hierro también puede ser, dependiendo de la causa. Igual acá lo que podemos ver es acumulación de alguna sustancia, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, hierro. El cuadro clínico, en las tres cardiomiopatías, el paciente tiene disnea y tiene intolerancia a la actividad física, ¿no? Al ejercicio. Va a haber insuficiencia ventricular derecha, puede haber signo de Kussmaul. Acá puede haber tercer y cuarto ruido, porque estamos hablando que hay tanto de disfunción sistólica como diastólica, ¿no? El ápex puede ser palpable. Puede haber un soplo de insuficiencia mitral frecuentemente y recordemos que la aurícula izquierda está crecida, entonces la válvula mitral queda insuficiente para este tamaño de la aurícula, por eso es que se puede escuchar un soplo de insuficiencia mitral. En lo que es el electrocardiograma podemos ver, por ejemplo, si está en ritmo sinusal, podemos ver crecimiento de aurícula izquierda, podemos ver algún grado de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Puede estar también fibrilando el paciente, porque recordemos que tenemos una aurícula izquierda dilatada, ¿no? Y miren acá, por ejemplo, la dilatación de la aurícula izquierda, ¿no? Con la hipertrofia del ventrículo izquierdo. En este caso es, por ejemplo, la resonancia magnética. Es un examen que nos va a proporcionar datos importantes cuando es restrictiva. En la resonancia magnética podemos ver, por ejemplo, si hay acumulación de alguna sustancia en las paredes del corazón, ¿no? Podemos ver si hay acumulación. Ahora, para saber exactamente cuál es la sustancia que está acumulada, ¿qué tenemos que hacer? Una biopsia, ¿no? Una biopsia endomiocárdica. Se puede sacar, por ejemplo, de áreas afectadas de la pared septal, ¿no? Y ahí podemos saber qué sustancia exactamente es la que se ha infiltrado. En cuanto al tratamiento, si el paciente está, por ejemplo, con una baja fracción de eyección, se puede usar digitálicos, se puede usar bloqueantes neurohormonales. Si hacen falla cardíaca derecha, ya sabemos que el tratamiento tiene que ir siempre con diuréticos porque acumulan líquido, retienen líquido. Si el paciente está fibrilando, entonces se tiene que anticoagular para que no haga las complicaciones cardioembólicas. Puede ser parte de todo un síndrome carcinoide, ¿no? Por ejemplo, de un mieloma múltiple. Entonces ya el tratamiento va dirigido a esa patología. Se puede usar colchicina y en caso de que sea, por ejemplo, acumulación de sustancias o alteraciones como de la transtiretina, ¿qué opción queda al paciente? Pues el trasplante, ¿no? Pero ya sabemos que el trasplante es difícil por múltiples causas, ¿no?
Puede ser una cardiomiopatía restrictiva fibrótica, no puede que se haya acumulado esta sustancia fibrinoide, por ejemplo, por radiación, por pericarditis constrictiva, en pacientes que tienen esclerodermia o en pacientes que usan tratamientos oncológicos como la doxorubicina, nos puede producir esta patología. Ahora, otras enfermedades como la enfermedad endomiocárdica eosinofílica, pero esto va también, pues, ¿no? ¿Qué nos debe hacer sospechar de esta etiología? Si el paciente tiene alergias, si tiene parásitos, ¿no? Ahora, ya sabemos, podemos usar, dependiendo de la causa, ¿no? Todo el tratamiento, y ya cuando pues no hay otra opción, ya lo que nos queda es el tratamiento, es el trasplante, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos algunas muestras, ¿no? De una biopsia, cuando hay, por ejemplo, cuando la causa es una amiloidosis, cuando la causa es una hemocromatosis, o sea, se encuentra acumulación de hierro, ¿no? Por ejemplo, acá vean, hay acúmulo de hierro en las células mismas, ¿no? Igual acá, ¿no? Se ve el hierro de acuerdo a la tinción que se esté usando. Entonces, eso, chicos, con respecto a lo que son las cardiomiopatías. El tema que vamos a ver a continuación es de cardiopatía isquémica. Si tienen alguna pregunta, pregunten ahora, no a la hora del examen. A la hora del examen, pues hay algunos que me preguntan la respuesta. ¿Por qué? Porque la cardiopatía isquémica es una patología que va aumentando tanto en incidencia, en prevalencia, es una enfermedad que va aumentando con la edad, que cada vez se hace más frecuente, ¿no? a nivel mundial. Entonces, todo médico debe saber diagnosticar. Bueno, ya sabemos que primero es la prevención, ¿no? Prevenir, diagnosticar y tratar esta patología. Cuando hablamos de cardiopatía isquémica, estamos hablando de una patología donde el corazón no puede suplir las necesidades metabólicas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay algunas situaciones donde donde la persona necesita mayor consumo miocárdico de oxígeno. Pero hablar de cardiopatía isquémica quiere decir que las arterias del corazón no están abiertas como debe ser, ¿no? No tienen una luz adecuada, sino están más cerradas de lo normal y no llega la cantidad suficiente de sangre hacia el miocardio. Ahí es donde el paciente presenta los signos y síntomas que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, cuando aumentan las necesidades metabólicas, por ejemplo, cuando el paciente hace actividad física o cuando el paciente llega a tener una hipertrofia miocárdica, digamos, por una cardiopatía hipertensiva, es donde aumentan sus requerimientos de oxígeno, pero al tener la cardiopatía isquémica no tiene pues esta cantidad adecuada de sangre, ¿no? O sea, no llega el aporte adecuado de oxígeno hacia las células. ¿Qué vamos a tener? Recordemos cómo es la circulación, es importante, ¿no? Sabemos que de la aorta, del seno coronario derecho, nace lo que es la coronaria derecha. La coronaria derecha, como ven acá, es una arteria que discurre por el surco auriculoventricular derecho, ¿no? Y se va hacia la zona posterior, hacia la cara posterior del corazón. Por tanto, va a irrigar, ¿qué cosa? El ventrículo derecho, y en la cara posterior, hasta en el 80% va a dar nacimiento a lo que es la descendente posterior.
Y del seno coronario izquierdo nace la coronaria izquierda, que se va a dividir en dos ramas. Se va a dividir en la descendente anterior, que discurre por el surco interventricular anterior, va a irrigar el ventrículo izquierdo y va a dar ramas que van a penetrar para irrigar el tercio superior del septum interventricular. Y la otra rama es la circunfleja, que va a discurrir por el surco auriculoventricular izquierdo, irrigando la cara lateral y se va hacia la cara posterior. Ahora, el septum interventricular va a tener irrigación tanto de la descendente anterior como de la descendente posterior. Acá la rama descendente anterior va a dar ramas que van a penetrar y van a irrigar el tercio superior del septum interventricular. Y como ya hemos visto, como les he comentado, no hay otra. En la cara posterior, la coronaria derecha va a dar origen a la descendente posterior. Entonces, esa descendente posterior discurre por la cara posterior, por el septum interventricular posterior, y va a dar ramas para los dos tercios posteriores del septum interventricular. Entonces, es importante recordar esta circulación porque vamos a ver qué arteria está afectada, ¿no? Por ejemplo, en una alteración o en una cardiopatía isquémica. Es la causa más común de enfermedades de países desarrollados, ¿no? Ya sabemos por qué, porque aumenta la hipertensión, aumenta el promedio de vida de las personas, la diabetes, el sedentarismo, la obesidad. Tiene factores genéticos, sí, hay personas hay familias que tienen cardiopatía isquémica, tiene que ver con una dieta rica en grasas, el tabaco, el sedentarismo, la obesidad, la diabetes, etcétera. Son enfermedades pues que están contribuyendo a que cada vez haya más cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces la cardiopatía isquémica es una disminución de oxígeno en el miocardio, ¿no? Ya sabemos por qué. El corazón es un órgano aerobio, ¿no? Que depende totalmente del oxígeno para su función mecánica. Acá vamos a tener la cardiopatía isquémica de causa aterosclerótica, ¿no? De acá hablamos de la enfermedad aterosclerótica, de la acumulación de estas placas ateroscleróticas, como ven acá a nivel de las arterias. ¿Qué van a hacer? Esta placa, miren, es como el sarro de las cañerías, ¿no? Que se va a ir acumulando en las paredes y va a hacer que la luz de la arteria esté obstruida. Entonces, esta placa es la que nos va a producir la cardiopatía isquémica. ¿Qué personajes vamos a tener en lo que es la cardiopatía isquémica? El endotelio. ¿Qué es el endotelio? Es la capa que cubre internamente las arterias, es la membrana que cubre internamente las arterias, que es la misma desde la cabeza hasta los pies. El endotelio es uno solo, chicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este endotelio? Cuando empieza a haber disfunción endotelial, o sea, cuando hay hipertensión, diabetes, etcétera, dislipidemia, el endotelio empieza a funcionar inadecuadamente. Normalmente en el endotelio no debe haber ninguna sustancia que se pegue al endotelio, ¿no? Pero cuando ya empieza a haber disfunción endotelial, ¿qué hace el endotelio? Hace que se puedan adherir sustancias, células espumosas, ¿no? Que son la primera célula que va a producir la placa aterosclerótica, ¿no? A estas células espumosas se va a agregar lo que es el LDL y se va a ir produciendo pues la placa aterosclerótica, ¿no? El colesterol, cuando hablamos de colesterol, hablamos de un colesterol bueno y un colesterol malo, ¿no es cierto? El colesterol bueno es el HDL, denominado de alta densidad. El HDL es como una escobita. ¿Por qué? Porque va a transportar el colesterol mal, va a transportar el colesterol hacia el hígado y que del hígado se pueda metabolizar y se pueda expulsar, ¿no? Es como la escobita, la que limpia las arterias. ¿Y cómo aumentamos las tasas de HDL? Tenemos que aumentar en la dieta, por ejemplo, lo que son las grasas de origen vegetal, como la palta, como el aceite de oliva, ¿no? Cuando recomendamos que coman frutos secos, es por eso, es porque queremos aumentar los niveles de colesterol bueno, el de HDL. ¿Y cuál es el colesterol malo? Es el LDL. El LDL es el colesterol de baja densidad, el que aumenta cuando hay aumento de consumo de colesterol de origen animal, ¿no? Ese es el que nos va a producir las placas ateroscleróticas en las arterias.
Las plaquetas también juegan un papel importante. ¿Por qué? Porque cuando hay una microhemorragia, ¿qué hacen? Las plaquetas van para producir cicatrización, ¿no? O sea, producen el coágulo. Finalmente hacen que se presente un trombo, se produzca un trombo que obstruya la arteria. La trombina, el fibrinógeno, la fibrina, los leucocitos, los macrófagos y el factor tisular son todos estos, se van a presentar cuando haya una ruptura de placa, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, cuando hablamos, chicos, de cardiopatía isquémica, para que nos orientemos bien, tenemos dos tipos de cardiopatía isquémica. Tenemos la cardiopatía isquémica crónica y la cardiopatía isquémica aguda, el famoso SICA, el síndrome isquémico coronario agudo. Y ahora, ¿de qué depende? Depende, por ejemplo, del tipo de placa. Cuando hablamos de la placa aterosclerótica, vamos a hablar de una placa vieja y de una placa joven. ¿A qué denominamos placa vieja? Es una placa que se ha ido produciendo en mucho tiempo, ¿no? Y tiene una gruesa capa que la cubre y tiene poco tejido graso en el núcleo. Entonces, ¿qué va a pasar con esta placa vieja? Esta placa vieja que tiene una capa gruesa que la cubre, no se llega a romper, pero ¿qué llega a hacer? Llega a obstruir la luz de las arterias. Entonces, esto nos va a producir la cardiopatía isquémica crónica. ¿Qué va a pasar con el paciente? El paciente, cada vez que haga actividad física, va a presentar el dolor anginoso, ¿no? El dolor anginoso, que ya sabemos las características: opresivo, retroesternal, que se puede irradiar hacia el cuello, hacia la cara lateral, hacia el brazo, etcétera, que tiene síntomas, ¿no? Que por ejemplo, el paciente tiene algunos signos como la mano en garra, etcétera. Entonces, esa es la cardiopatía isquémica crónica, producida por la placa vieja, la placa que no llega a romperse, pero sí obstruye la luz del vaso. Entonces, ahí el paciente va a presentar síntomas cuando haga actividad física, pero puede estar asintomático al reposo. Y el otro tipo de cardiopatía isquémica es la aguda, el famoso SICA, que se produce por una placa joven, una placa que tiene una capa delgadita que la cubre y tiene abundante tejido adiposo en el núcleo, y esta es la placa que llega a romperse, es la que nos va a producir el infarto miocárdico, ST elevado, el no elevado y la angina inestable. Entonces tenemos dos tipos de cardiopatía isquémica, la crónica y la aguda. ¿Qué vamos a tener en la cardiopatía isquémica? Nos vamos a tener primero la disfunción del endotelio. O sea, el endotelio se empieza a disfuncionar por los factores de riesgo que ya conocemos. ¿Y qué va a hacer? Va a haber entrada de LDL bajo el endotelio, va a haber atracción de leucocitos porque se produce un fenómeno inflamatorio, hay depósitos de una capa de plaquetas. Entonces, ¿qué pasa si el paciente tiene suficiente HDL, que es el colesterol bueno, que es el colesterol que les digo que es como la escobita para las arterias? Si el paciente tiene alto el nivel o normal el HDL, los leucocitos van a sacar la LDL a la circulación, ¿no? Se va a reparar este daño endotelial y se va a producir la placa estable, esa placa vieja, esa placa gruesa, la placa que tiene una gruesa capa que la cubre. ¿Y qué pasa si el paciente tiene poco HDL y tiene más bien un LDL elevado? Acá es donde se va a producir la placa vulnerable, la placa joven, la placa que se llega a romper y la que nos va a producir el síndrome isquémico coronario agudo, es decir, el infarto, la angina inestable. Entonces vean que de acuerdo a eso, ¿no? De acuerdo a los niveles de HDL, de LDL, se va a presentar o se va a producir la placa estable y la placa inestable o vulnerable. Entonces miren, acá tenemos los dos tipos de placa. Esta es la luz del vaso, esta es una placa estable, miren. Miren la capa que la cubre, es gruesa como vemos acá, ¿no? Y el tejido lipídico en el centro es poquito. Entonces esta placa no llega a romperse, pero sí obstruye la luz. ¿Qué nos va a producir? Cardiopatía isquémica crónica. En cambio, esta es la placa joven o la placa vulnerable o la placa inestable. Miren, la capa que la cubre es delgadita, miren, es delgada y tiene abundante tejido lipídico en el centro de la placa. Entonces, ¿qué va a pasar con esta placa? Se llega a romper y nos va a producir el síndrome isquémico coronario agudo.
La placa complicada, ¿qué se denomina? A la placa vulnerable, a la placa inestable, a esta placa que miren tiene la capita delgada que la cubre y abundante tejido lipídico, ¿no? Esta es la placa, la que se va a romper. Ahora, una vez que se produce isquemia, va a haber alteraciones intracelulares, ¿no? Va a haber disminución de, por ejemplo, del pH, va a hacer que ingrese más calcio intracelular, hay daño en la cromatina de las proteínas, no va a haber alteraciones de membranas, se va a producir arritmias y luego viene la muerte celular, ¿no? Entonces, hacia 1 o 2 minutos de la cardiopatía isquémica tenemos disminución del ATP, disminución de la contractilidad, hacia los 10 minutos hay edema celular, hacia los 20 minutos injuria celular irreversible, de 1 a 3 horas ondulación de miofibrillas, de 4 a 12 horas ya hay hemorragia, edema y aumento de los polimorfonucleares, de 18 a 24 horas ya hay necrosis por coagulación. Entonces vamos a hablar primero de lo que es la cardiopatía isquémica crónica. La cardiopatía isquémica crónica, como les vuelvo a repetir, se va a presentar por la placa estable, ¿no? La placa vieja, la placa que se produce cuando el paciente tiene buenos niveles de HDL. Entonces, lo que va a presentar el paciente es la angina de pecho estable, ¿no? Es ese paciente que ya sabe que al subir 2 pisos le va a doler el pecho. El paciente ya sabe, porque es una angina que se presenta cuando hace una determinada actividad física. Él sabe que al subir al primer piso no le duele, pero al segundo piso sí le duele. O por ejemplo, caminar 1 kilómetro ya le empieza a doler, ¿no? Es esa angina que presenta el paciente al hacer un determinado esfuerzo físico. Entonces el paciente tiene el síndrome caracterizado por dolor torácico, ya sabemos las características del dolor, se agrava cuando hay un estrés físico, un estrés emocional, y se alivia con la administración de nitroglicerina. Entonces, generalmente este paciente tiene ya en el bolsillo su isorbide sublingual. Ya sabe que al subir al 3er piso le va a doler, entonces, ¿qué hace el paciente? Se pone el isorbide sublingual y cede el dolor, ¿no? Esa es la angina estable. El dolor, ya sabemos, el dolor de la angina, ¿no? El paciente muchas veces no lo refiere como dolor, sino siente como que se le hubiera parado un elefante en el pecho, dice, ¿no? Me duele así inespecífico, sensación de aplastamiento, opresión, pesantez, algunos refieren como acalambramiento. Hay pacientes que tienen dolor tipo dolor epigástrico, por eso es que muchas veces el paciente hasta es dado de alta con su omeprazol, ¿no? Porque el que lo atendió es el interno y pues le duele epigástricamente, entonces dicen que es un dolor de origen gástrico, le dan su omeprazol, se va a la casa y ahí termina de infartarse, ¿no? Ya regresa con las complicaciones. Entonces siempre es importante ver al paciente en general, ¿no? Es un dolor irradiado al cuello, a la mandíbula, puede ser hacia los hombros, puede ser, generalmente es más al brazo izquierdo. Hay otros síntomas como disnea, náuseas, vómitos, diaforesis, ¿no? El paciente que tiene un dolor tipo anginoso no es el paciente que va a esperar sentadito a que lo llame el médico, ¿no? Es un paciente que está pálido, está sudoroso, es un paciente que no encuentra una posición antálgica, está ansioso porque lo atiendan rápido, porque el dolor es fuerte. Y cuando es un dolor fuerte también va acompañado de síntomas vagales, ¿no? Como diaforesis y vómitos. El dolor generalmente, más frecuentemente es en el área precordial, pero también puede estar en estas zonas, ¿no? Como ven, en el cuello, puede irradiarse más frecuente hacia el brazo izquierdo, sobre todo en la cara cubital. Ya en algunos casos más alejados, pues en el brazo derecho, ¿no? Ahora, hay una clasificación de la angina de pecho estable, es la clasificación canadiense, que la clasifica, como vemos acá, en 4 clases, ¿no? La clase 1 es cuando aparece la angina con el ejercicio intenso, ¿no? O por ejemplo, de recreación, como jugar un partido de fútbol, por ejemplo. La clase 2 es cuando hay una limitación mínima de la actividad diaria, o sea, cuando empieza el dolor al subir las escaleras rápido, por ejemplo, ¿no? Caminar más de 2 cuadras. La clase 3 es cuando hay una marcada limitación a la actividad física, o sea, subir más de un piso, caminar más de 1 cuadra. Y la clase 4 es cuando ya el paciente tiene incapacidad de hacer una actividad física sin dolor, ¿no?
O sea, solamente al reposo está asintomático. Es la misma la clasificación. Hay equivalentes anginosos, o sea, muchas veces el paciente, sobre todo, por ejemplo, el paciente diabético, que ya tiene una neuropatía, no va a presentar mucho dolor, puede presentar los equivalentes anginosos como la disnea, o sea, la dificultad para respirar, molestias a nivel de la mandíbula, del cuello, del hombro, del brazo, molestias tipo epigástricas, incluso en algunos pacientes puede haber un dolor a nivel dorsal, ¿no? O sea, en medicina, chicos, nada es absoluto, ¿no? Hay variaciones. Los factores de riesgo ya conocemos: tabaco, diabetes, hipertensión, HDL bajo, LDL elevado, historia familiar, edad, etc. Entonces, el dolor torácico pues puede ser solamente la punta del iceberg, ¿no? Hay que ver qué otras cosas más tiene el paciente. El examen que más nos ayuda, chicos, y acá es donde tiene vital importancia, es el electrocardiograma. Con el electrocardiograma vamos a ver si hay isquemia, si hay lesión, si hay necrosis, si el paciente se está infartando y qué tipo de infarto es. Entonces el electrocardiograma es lo que más nos ayuda acá. También otros exámenes, por ejemplo, en la ecocardiografía podemos ver si hay alteraciones de la motilidad, podemos ver otras pruebas como perfusión miocárdica, etcétera, ¿no? También, chicos, es importante en lo que es esta patología isquémica. Otra prueba que es importante, por ejemplo, es la prueba de esfuerzo. Ustedes han visto cuando han rotado cardiología hay una faja, ¿no? Esa faja es ¿para qué? Digamos que el paciente nos dice, yo tengo dolor, pero al caminar. Entonces le pido un electrocardiograma y como es un electrocardiograma donde está echado, el paciente no presenta dolor. Entonces el electrocardiograma puede ser normal. La prueba de esfuerzo, ¿qué es? Es que el paciente hace, como su nombre lo dice, esfuerzo, actividad física, y nosotros vamos monitoreando su electrocardiograma. Entonces ahí vamos a ver si durante la actividad física hay cambios electrocardiográficos. También es importante que durante la actividad física el paciente puede manifestar o reproducir el dolor que siente cuando hace actividades diarias, por ejemplo, ¿no? Entonces miren, por ejemplo, este es un electrocardiograma que puede ser un paciente asintomático. Así muchas veces, chicos, nos llegan los pacientes, digamos, para un riesgo quirúrgico. Digamos que a la paciente, esta es una paciente mujer de 75 años, llega para que le van a operar de la vista, ¿no? Y nos llega con su electrocardiograma. ¿Qué vemos en el electrocardiograma? Miren las ondas T negativas en B2, en B3, B4, B5, ¿no? Entonces estas ondas T negativas, como ya les voy a enseñar de acá un momento, nos está indicando que hay una isquemia subepicárdica. Entonces, si es una paciente mujer de 70 y tantos años, ya yo tengo que hacer mayor estudio, ¿no? Tengo que ver cuál es la posible causa de esta isquemia. Igualmente puede ver en el electrocardiograma estas extrasístoles ventriculares que vemos acá, que también es frecuente en la cardiopatía isquémica, ¿no? Puede haber también signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, como vemos acá. La prueba de esfuerzo que ya sabemos. Ahora, ¿qué pasa si el paciente, por ejemplo, no tiene una pierna? Digamos que el paciente sea diabético y le han amputado una pierna y nos dice que presenta dolor a la actividad física. En ese paciente no podemos hacerle prueba de esfuerzo porque no va a poder caminar, ¿no es cierto? Para eso hay otro examen que se llama ecocardiografía con estimulación farmacológica o también denominada ecoestrés. ¿Qué hacemos? Le hacemos una ecografía al corazón del paciente y le vamos pasando pues una sustancia como la dobutamina. Entonces, ¿qué va a hacer? Que el corazón empiece a funcionar como si el paciente estaría haciendo actividad física. Y durante ese momento que el corazón está trabajando, se le hace una ecocardiografía para ver si hay alteraciones de la motilidad, por ejemplo. La prueba de esfuerzo, que como ya les dije, es caminar en la faja mientras vamos monitoreando los cambios electrocardiográficos que puede tener el paciente.
Negativa es cuando el paciente pues no tiene cambios electrocardiográficos, no presenta dolor durante la actividad física, llega a tener una buena presión, una buena frecuencia y la prueba es negativa para isquemia. ¿Cuándo es positiva? Cuando el paciente presenta síntomas. Si digamos no hay cambios electrocardiográficos, pero el paciente me dice que le duele, ¿no? Y yo veo que el paciente está pálido, está diaforético, entonces tiene dolor, es una prueba positiva. Ahora, otra prueba es positiva si el paciente puede o no tener síntomas, pero tiene alteraciones electrocardiográficas. O sea, el electrocardiograma está normal, de pronto el paciente empieza a hacer ondas T negativas o empieza a hacer un infradesnivel del ST o en algún caso más severo un supradesnivel del ST, entonces ahí la prueba es positiva, ¿no? Por ejemplo, acá fíjense, este es un electrocardiograma normal, fíjense el segmento ST, está en la línea isoeléctrica, ¿no? Después de hacer actividad física unos minutos, este ST puede infradesnivelarse y este es un signo de que la prueba es positiva para isquemia. Por ejemplo, acá, fíjense, este es un electrocardiograma normal. O sea, el paciente empieza y se le hace un electrocardiograma de inicio. Empieza a caminar el paciente y ¿qué es lo que va a presentar? Va a presentar este infradesnivel del ST, miren, acá ya está infradesnivelado, ¿no? Entonces esa es una prueba positiva. O el paciente está caminando y empieza a hacer estas extrasístoles ventriculares, también es positiva para isquemia porque eso se presenta por cardiopatía isquémica. Esta es otra imagen, miren, es un electrocardiograma normal, así empieza el paciente. Y cuando ya llega al 83% de su frecuencia cardíaca, empieza a hacer el infradesnivel que ven acá. Miren, el D2, miren el D3, o sea, el segmento ST ya bajó de la línea isoeléctrica. Hay un infradesnivel. O que el paciente pues haga las extrasístoles que ya hemos visto, ¿no? O incluso pueden llegar a hacer taquicardias ventriculares. Por eso es que cuando uno hace la prueba de esfuerzo debe tener el desfibrilador a la mano, porque te puede hacer una taquicardia ventricular y no vas a dejar que el paciente se te muera en una prueba de esfuerzo. Hay que desfibrilarlo en ese momento, ¿no? Otros exámenes, por ejemplo, el cateterismo es esto, ¿no? Es cuando se ingresa por un catéter y se va hacia las arterias coronarias. Esta es una imagen del ecoestrés, o sea, de ecocardiografía, pero se le está infundiendo al paciente dobutamina, ¿no? Entonces el corazón empieza a trabajar como se estaría haciendo actividad física. Estos son imágenes de una perfusión miocárdica. La perfusión miocárdica se usa sustancias como radionúclidos, es un examen que se hace en cardiología nuclear, ¿no? Acá se pasa sustancias como radionúclidos y se ve si hay una buena captación, si hay una buena motilidad. También nos sirve para ver si hay miocardio atontado, hibernado, etc. Ya son exámenes que se hacen pues en especialidad en cardio nuclear, ¿no? La angiografía nos sirve para ver si hay obstrucciones a nivel de las arterias, ¿no? Como ya sabemos. Por ejemplo, acá vemos, ¿no?, que todo está normal, la coronaria derecha, la coronaria izquierda, la descendente anterior, y vemos, por ejemplo, acá que hay una obstrucción, ¿no?, a nivel de la descendente anterior. La arteriografía, por ejemplo, acá miren, chicos, ¿no? Esta es una imagen de un cateterismo cardíaco o de una cinecoronariografía. Miren, esta es la descendente anterior, esta es la coronaria izquierda, el tronco principal, esta es la circunfleja y esta es la descendente anterior con las diagonales, ¿no? Así es como se ve en esta prueba. Y miren el tronco principal, la descendente anterior, la primera diagonal, la circunfleja. Entonces esto nos sirve para ver si hay una obstrucción a nivel de las arterias y a qué nivel y qué grado de obstrucción. ¿Cuándo es significativa? Cuando es del 60 al 85%. Si es más del 60%, es una obstrucción significativa. Crítica si es más del 85% y ya total pues cuando es 100%, ¿no? Por ejemplo, acá fíjense la descendente anterior, miren, por acá hay un pelito por donde está pasando la sangre, ¿no? Es una obstrucción del 99%, o sea, es crítica, ¿no? No es total porque vemos que la sangre sigue pasando, por más que sea una obstrucción del 99%.
Entonces la arteriografía nos va a indicar pues dónde está la obstrucción y qué se puede hacer, ¿no? Se puede colocar un stent, etc. Ahora, en cuanto al tratamiento de la cardiopatía y de la angina de pecho estable, ¿no? Se puede usar aspirina como antiagregante plaquetario, o se puede usar clopidogrel o ticagrelor o prasugrel. Beta bloqueantes es importante porque necesitamos que el corazón trabaje menos, ¿no? Porque mayor esfuerzo, mayor consumo miocárdico, mayor dolor para el paciente. Si es hipertenso, controlar bien la hipertensión, no cigarro, no alcohol, controlar bien los valores de colesterol, la diabetes, y el paciente que tiene angina, dependiendo de su clasificación, ¿no? Ya hemos visto que hay pacientes que no pueden hacer actividad física sin dolor, pero mientras se pueda, tienen que seguir haciendo actividad física. Los nitratos también son la piedra angular del tratamiento, porque los nitratos son vasodilatadores. Entonces, como es un paciente que tiene las arterias cerradas y eso le produce dolor, al dar nitratos, las arterias se van a dilatar, se abren más, calma el dolor. Por eso es que estos pacientes llevan el isosorbide, que es un nitrato, una nitroglicerina sublingual, ¿no? Entonces los pacientes ya saben que les va a doler, se ponen ahí. Los beta bloqueadores, los calcioantagonistas también mejoran los síntomas. Miren, por ejemplo, esta es una imagen, ¿no?, de una cinecoronariografía. Miren el grosor de la arteria, ¿no? Así se ve. Si nosotros le pasamos nitroglicerina, que es un vasodilatador, vamos a tener este grosor, ¿no? Entonces, obviamente, acá pues llega mayor cantidad de sangre al miocardio. Por eso es que la piedra angular del tratamiento de la angina son los nitratos. ¿Tienen efectos adversos? Sí. Por ejemplo, pueden causar síncope, siempre hay que ver que la presión sea adecuada, porque puede hipotensar al paciente, puede producir isquemia cerebral, pero lo más frecuente es que presenten después de los nitratos dolor de cabeza y que la cara se les ponga roja, ¿no?, la rubidez. También hay efectos de los beta bloqueadores. Por ejemplo, baja la presión, baja la frecuencia cardíaca, disminución de contractilidad, puede haber hipotensión también. Entonces, los beta bloqueadores para la angina de pecho se puede usar el propanolol, el nadolol, metoprolol, el atenolol a las dosis que estamos viendo. Los calcioantagonistas también se pueden usar, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí también producen dilatación de las arterias, disminuye la presión, ¿no? Tenemos, por ejemplo, disminución de la frecuencia cardíaca, también es importante eso. Si es hipertenso, hay que controlar bien. Tenemos los antihipertensivos. Lo que está contraindicado, chicos, en estos pacientes son los AINES, ¿no? O sea, lo que son los antiinflamatorios no esteroideos. Los AINES, chicos, si un paciente, por ejemplo, está haciendo un infarto y ¿qué hacen? Lo confunden con otro dolor muscular y le ponen un ketorolaco, un ketoprofeno endovenoso, que pueden producir rotura cardíaca. Entonces los AINES están contraindicados en lo que es la cardiopatía isquémica. Entonces miren, por ejemplo, acá esta es una imagen de una cinecoronariografía. Miren la obstrucción a este nivel. Es una obstrucción crítica, ¿no? Más del 90%. ¿Y qué se le ha hecho? Miren, se le coloca un stent por dentro de la arteria por un catéter que hace que nuevamente se aperture la arteria que está afectada y vuelva a tener pues una circulación adecuada, ¿no? Esto de los stents, chicos, no era siempre, es hace poco que se colocan los stents, ¿no?, por vía del catéter. Antes, ¿qué hacíamos con estos pacientes? Bypass. Es una cirugía a pecho abierto, donde se tiene que cortar el esternón, abrir el pecho, el corazón entra a una parada cardíaca, a una circulación extracorpórea, y se tiene que hacer un bypass o un puente entre la aorta y las arterias afectadas, ¿no? Mayor tiempo de hospitalización, mayor complicaciones, mayor dolor para el paciente, etc. En cambio, con el stent, lo que se hace es que el paciente entra, ¿no? Ni siquiera está anestesiado el paciente, solamente está sedado. Se le coloca por un acceso, antes era femoral, ahora es radial,
Entran por ahí, por un catéter, ven dónde es la zona afectada y se le coloca un stent, ¿no? Y se vuelve a reperfundir la arteria y por tanto vuelve a funcionar esa parte del miocardio normalmente. Entonces fíjense, este es el stent, ¿no? Si acá está obstruido, miren, entra por un catéter y es como una mallita delgadita que se coloca dentro de la arteria y lo vuelve a reperfundir. En cambio antes se hacía pues el bypass, que es esa cirugía, ¿no? Donde se tiene que hacer un puente hacia la aorta y la zona de las arterias afectadas. Eso vamos a decir al final del curso. Entonces chicos, miren, esta es la parte teórica. Lo que vamos a hacer ahora es poner ejemplos para que ustedes puedan diferenciar en lo que es el síndrome isquémico coronario agudo, que es de repente lo más importante en cardiología isquémica. Préstenme mi plumoncito. ¿Qué hora es? Y para borrar papelito, algo chicos, o motita. Aquí hay. Gracias. Yo siempre hago cardiopatía isquémica en pizarra porque es la mejor manera de que ustedes presten atención y me entiendan. La cardiopatía isquémica va a ser la crónica por la placa estable y la aguda, ¿no? Por la placa vulnerable, o la placa inestable, o la placa joven, como la querramos llamar. La crónica va a tener dos tipos de presentaciones. Va a ser la angina estable, que acabamos de ver, y la otra va a ser la crónica silente. ¿Cuál es la angina estable? Es la que acabamos de ver, ¿no? Es la que ya hemos dicho que se va a presentar porque la arteria está obstruida por la placa vieja. ¿No? Esta es la placa vieja, la placa que tiene una gruesa capa que la cubre. Entonces acá el paciente va a presentar la angina al hacer actividad física o al tener un estrés emocional, como ya lo hemos visto. Y la otra es la cardiopatía isquémica crónica silente. Como su nombre lo dice, el paciente no sabe que tiene cardiopatía isquémica, es asintomático. ¿Y cuándo lo diagnosticamos? Cuando viene, por ejemplo, para un riesgo quirúrgico, para otra cosa, y vemos que tiene alteraciones electrocardiográficas. Entonces, ahí recién le decimos al paciente, le pedimos otras pruebas, y recién llegamos a diagnosticar esta cardiopatía isquémica crónica silente, porque el paciente no tiene síntomas. Esta es la crónica. La aguda es el famoso síndrome isquémico coronario agudo. ¿Qué va a pasar con el síndrome isquémico coronario agudo? ¿Qué está pasando a nivel de las arterias? Es la placa joven, es la placa que tiene una capa delgadita, conocida también como placa inestable, placa vulnerable, pero tiene abundante contenido lipídico. Abundante contenido. Entonces, el Zika se produce, o sea, se presenta por esta placa, ¿no? Que se va a llegar a romper. Y al romperse nos va a producir pues todo lo que es el infarto, que puede ser de dos tipos, o la angina inestable. Chicos, entonces acá ya nos estamos ubicando qué tipos de isquemia, de cardiopatía isquémica tenemos. Hoy creo me anda permanente, ¿ah? Mira que no sale, no sale pues bien. Es el papel. ¿Qué? Es el papel. No sé, ustedes. Elvis. Cuidadito.
Babies a limpiar. ¿Con ese? No, ¿qué? No se va a ver nada. Ya. Entonces, chicos, vamos a hablar de lo que es el síndrome isquémico coronario agudo, el SICA. Doctora, mejor con ese plumón y nosotros lo borramos. Sí, no se preocupe. Pero voy a seguir borrando y a dónde voy a... Se va a ver cada vez peor. Ya, María Fernanda, tú sabrás cómo. Ya, doctora, yo lo borro. Ya. Entonces, miren, el síndrome isquémico coronario agudo, ¿qué es, chicos? Por ejemplo, es cuando un paciente llega a la emergencia con dolor torácico. El dolor de tipo opresivo, retroesternal, que ya conocemos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con este paciente? Flaquita, ¿qué te está dando risa? Vente acá. Acá vas a prestar más atención. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo decimos que es un SICA? Es cuando el paciente presenta el dolor tipo anginoso, es un dolor agudo, opresivo, retroesternal. Digamos que ustedes estén en la emergencia, vuestro diagnóstico en ese momento va a ser un SICA, un paciente hipertenso, diabético. En ese momento es un SICA. ¿Qué van a hacer con ese paciente? En menos de 10 minutos tienen que tener un electrocardiograma. En menos de 10 minutos. ¿Qué va a haber en el electrocardiograma? Va a haber dos cosas. Puede haber una elevación del segmento ST, que ya les voy a explicar, o puede haber un descenso del ST o nada. O puede ser que sea un electrocardiograma normal. Si tiene una elevación del segmento ST, el diagnóstico va a ser un infarto miocárdico ST elevado. Este va a ser nuestro diagnóstico. Entonces, ¿cómo se diagnostica el infarto miocárdico ST elevado? Con electrocardiograma. Si hay unas alteraciones del ST como un infradesnivel o unas ondas T negativas o ninguna alteración, tu diagnóstico sigue siendo un SICA, que puede ser un infarto miocárdico ST no elevado o una angina inestable. Todavía estás ahí, puede ser cualquiera de los dos. ¿Qué haces con este paciente? Le pides enzimas cardíacas, ¿no? Le pides, por ejemplo, CPK, CPKMB, troponina, que es la más específica. Le pides enzimas cardíacas. ¿Qué va a pasar con las enzimas cardíacas? Pueden pasar dos cosas, que estén aumentadas, elevadas, o que no se hayan modificado, o nada. Entonces, tú estás acá todavía. Puede ser un infarto miocárdico ST no elevado o una angina inestable. Para definir ese diagnóstico, me sirven las enzimas cardíacas. Si las enzimas cardíacas están elevadas, mi diagnóstico va a ser un infarto miocárdico ST no elevado. ¿Y qué pasa si no hay nada? Las enzimas cardíacas no se han elevado. Una angina. Va a ser una angina inestable. Entonces ya nos estamos ubicando de lo que hablamos, ¿no es cierto? Porque muchas veces ya el paciente tiene electrocardiograma, tiene enzimas cardíacas y el diagnóstico sigue repitiendo SICA. Ya no puede ser un SICA, pues. SICA es antes de los 10 minutos. El momento que tú lo ves al paciente es un SICA, porque es un síndrome isquémico coronario agudo. Si ya tienes el electrocardiograma, tienes que definir tu diagnóstico. O es un infarto miocárdico ST elevado, o puede ser uno de estos dos, un no elevado o una angina inestable. Para eso me sirven las enzimas cardíacas. Si las enzimas cardíacas están elevadas, mi diagnóstico es un infarto miocárdico ST no elevado. Y si no hay nada, pero el paciente es hipertenso, diabético, con un dolor opresivo típico, mi diagnóstico va a ser una angina inestable. ¿Ya, chicos? Entonces, ubíquense acá en lo que es el SICA. ¿Cuándo es un ST elevado? ¿Cuándo es un no elevado? ¿Y cuándo es una angina inestable? Ahora, ¿qué pasa en lo que es la fisiopatología de cada de estos tres tipos? Porque el SICA engloba estas tres patologías, estos tres tipos de SICA, estos tres tipos de patología. El ST elevado, el no elevado y la angina inestable. Todo eso engloba el SICA. ¿Qué está pasando en el infarto miocárdico
ST elevado. ¿Qué está pasando? Que la luz del vaso, esa placa que se ha roto, esta placa, ha tapado toda la luz del vaso. Acá es donde se produce el ST elevado. Entonces se ha tapado toda la luz del vaso, que está produciendo un infarto transmural. En este caso, ¿qué hay que hacer? El tratamiento es, o entra una, si estamos, digamos, en Lima, donde hay un hospital como el UNCOR, que en las 24 horas hay angioplastía, el paciente tiene que entrar a cateterismo y angioplastía por stent, ¿no? Eso es lo ideal. Si estamos en un lugar como por ejemplo Cusco, donde todavía no tenemos este servicio, ¿qué se hace? Se usa lo que son los trombolíticos. ¿Y cuáles son los trombolíticos? Por ejemplo, antes teníamos la streptokinasa, ahora ya no está. Tenemos alteplasa, tenemos reteplasa y tenemos la reteplasa, se me ha ido ahorita de la mente. No, Activisa es el nombre comercial de alteplasa. Alteplasa, reteplasa, tecneteplasa, creo que es ya. La cosa es que son trombolíticos. Puedes hacer una trombólisis farmacológica o puedes hacer una trombólisis por cateterismo y colocar un stent, ¿no? Trombolíticos. Acá es donde se usa tenecteplasa. Estos tres tipos tenemos, ¿no? Entonces acá es donde se usan los trombolíticos, chicos, en el infarto miocárdico ST elevado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque la luz del vaso está totalmente obstruida, como ven acá. Ahora, en el segundo caso, que es el infarto miocárdico ST no elevado, ¿qué está pasando? Tenemos el vaso, tenemos la placa aterosclerótica que se ha roto y ha tapado parcialmente la luz del vaso. Ha tapado parcialmente. Entonces, ¿qué tratamiento se le da a este paciente? Tenemos que darle anticoagulante, puede ser la enoxaparina, por ejemplo, anticoagulante. Se da los antiagregantes plaquetarios, clopidogrel, aspirina más clopidogrel o aspirina más prasugrel o aspirina más ticagrelor, son los antiagregantes plaquetarios. Se dan los nitratos, por ejemplo, la nitroglicerina endovenosa, dependiendo de si el paciente tiene buena presión. Si el paciente está hipotenso, no damos nitratos endovenosos, se puede dar sublingual, ¿no? Dependiendo de la presión. Acá también se da, acá se van a acordar siempre del MONA, ¿no? El MONA. M, por ejemplo, de morfina. Recordemos que el paciente está muy adolorido y está contraindicado los AINES. ¿Con qué le calmo el dolor al paciente? ¿Lo voy a tener con dolor? No. Lo primero que debemos hacer es calmar el dolor. ¿Qué se puede usar en el infarto? La morfina. Si no tenemos morfina, chicos, se puede usar petidina. Pero está contraindicado acá, por ejemplo, el ketorolaco, el ketoprofeno. Esos AINES está contraindicado. Ya les he dicho que nos pueden producir rotura cardíaca, ¿no? Entonces calmamos el dolor. Damos antiagregantes, damos anticoagulantes, damos estatinas como por ejemplo la atorvastatina, por ejemplo, ¿no? Damos oxígeno porque va a calmar la ansiedad del paciente, etcétera, ¿no? Entonces damos ahí el tratamiento para el ST no elevado. Y el tercer tipo que ya hemos visto, que es la angina inestable. ¿Qué está pasando en la angina inestable? Es la luz del vaso y tenemos esta placa que tiene riesgo de romperse. Se puede romper en cualquier momento y nos puede dar un ST elevado o nos puede dar un ST no elevado. ¿Cuál es el tratamiento de la angina inestable? El mismo tratamiento que del infarto miocárdico ST no elevado. Ya, chicos, el tratamiento es igual. Este es para el 2 y para el 3. Lo mismo. Entonces, hasta acá está todo entendido, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿qué
vamos a hacer con estos pacientes? Porque lo importante es qué opciones le damos al paciente. Entonces acá ya tenemos todo el tratamiento que le vamos a dar. A este paciente, digamos que el paciente llega acá a Cusco, no tenemos la sala de coronariografía, le damos los trombolíticos farmacológicos y lo referimos para que entre a un cateterismo y se le coloque el stent. En algunos casos el paciente no es tributario de este tratamiento. Por ejemplo, si el paciente tiene una enfermedad multivaso, o sea, varios vasos están afectados, o si el paciente tiene una enfermedad del tronco, digamos que sea del tronco de la coronaria izquierda, no hay un stent que se pueda colocar en el tronco. En este caso, el paciente, ¿qué va a hacer? Va a ser sometido a una cirugía de bypass, ¿no? En esos casos. Pero si es, por ejemplo, como los casos que les he mostrado, que es a nivel del descendente anterior, de circunfleja, se puede colocar y el paciente queda como si nada hubiera pasado, ¿no? Al día siguiente puede estar de alta con su tratamiento como si nada hubiera pasado, chicos. Pero si es multivaso o si es en una zona, digamos, donde haya una bifurcación, digamos que acá se está bifurcando con la descendente anterior y la circunfleja y acá está la obstrucción. No hay un stent pues en forma de Y, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, si es en una zona de bifurcación, tiene que ser sometido a un bypass, a una cirugía de bypass, no hay otra. Pero si todo va bien, el paciente es sometido a esto y queda bien el paciente, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con este paciente con infarto miocárdico esenteno elevado o la angina inestable? ¿Le voy a dar este tratamiento y punto? No, tengo que ver el riesgo del paciente, ¿no? Para eso tenemos, por ejemplo, el score de Grace o tenemos el score de TIMI. De acuerdo a los parámetros de este score, vamos a ver si este paciente tiene alto, moderado o bajo riesgo. Si tiene bajo riesgo, el paciente queda con este tratamiento, ¿no? La enoxaparina solamente se usa 8 días máximo hasta diluir el coágulo o el trombo que se ha producido. Los antiagregantes se usan por uno o 2 años, 2 antiagregantes, y luego de este tiempo va a quedar con un antiagregante el resto de su vida. Lo que son las estatinas también por el resto de su vida. Y acá pues después de unas 24 horas tiene que empezarse un betabloqueador, tiene que empezarse un YECA para evitar la remodelación, etcétera, ¿no? Eso. Pero si el paciente tiene un riesgo intermedio o tiene un alto riesgo, tiene que ser siempre evacuado para un cateterismo. Entonces va al cateterismo y ahí se ve qué arteria está ocluida y se coloca el stent o se hace el bypass, pues, ¿no? Dependiendo. Igualmente en la angina inestable, porque en la angina inestable ya hemos visto no hay cambios electrocardiográficos o hay ligeros cambios que no son un ST elevado. Puede haber una alteración enzimática o puede que no haya alteración enzimática, pero está la placa que tiene riesgo de romperse. En cualquier momento puede romperse y no necesariamente me va a dar este infarto, me puede dar este infarto, ¿no? Entonces acá también hay que ver si el paciente tiene alto, moderado o bajo riesgo. Si tiene alto o moderado riesgo, tiene que ser sometido a cateterismo y posible angioplastía. ¿Ya, chicos? Entonces están viendo que el tratamiento es diferente, ¿no? Por eso es importante ver qué tipo de SICA es. Algunos internos o hasta residentes, por ejemplo, de la emergencia, llegas a las 24 horas, le dices, ¿qué tiene el paciente? Es un SICA. Después de 24 horas. No es así, pues, ¿no? Ya sabemos, tiene que ser una de estas 3 patologías. ¿Ya, chicos? Ahora vamos a ver los cambios electrocardiográficos. ¿En qué momento decimos que estamos frente a una isquemia? ¿En qué momento decimos que estamos frente a una lesión y a una necrosis? No lo van a dejar así la pizarra, María.
vuelvo a repetir, es de vital importancia en cardiopatía isquémica. Es donde más importa saber interpretar un electrocardiograma. Entonces, en el electrocardiograma, recordemos las caras, ¿no? Todo cambio electrocardiográfico en la cardiopatía isquémica respeta la regionalización. ¿Qué quiere decir? Que los cambios electrocardiográficos se van a ver por caras, porque ya estamos viendo que una determinada arteria irriga una cara, no solamente una derivada. Entonces tenemos acá en el electrocardiograma D1 ABL, ven la cara lateral, D2, D3 y ABF, ven la cara inferior o también llamada diafragmática. ABR es la única que ve el ventrículo derecho. Ahora, B1 y B2 ven la cara septal. B3 y B4 anterior, ven la cara anterior. Y B5, B6 lateral bajo, ven la cara lateral alta. Ahora, ¿quién irriga la cara lateral? La circunfleja. ¿Quién irriga la cara inferior? Coronaria derecha. Ventrículo derecho, coronaria derecha. Septal tiene de ambas, ya hemos dicho que para la irrigación del septum, de la descendente anterior, que es rama de la coronaria izquierda, va a tener ramas que van a penetrar para irrigar los 2/3 anteriores. Y de la descendente posterior, que es rama de la coronaria derecha, van a dar para el tercio inferior. Entonces tiene de ambas, ¿no? De coronaria izquierda, de descendente anterior y también de descendente posterior. La cara anterior está irrigada por la descendente anterior, rama de la coronaria izquierda, y B5, B6 igual que la lateral, ¿no? Circunfleja. Entonces, los cambios electrocardiográficos, chicos, se tienen que dar por caras en lo que es cardiopatía isquémica. Quiere decir que si hay, por ejemplo, un ST elevado en D1 y en ABL, también está en B5 y en B6, porque son irrigadas por la circunfleja. Si está en D2, tiene que estar en D2, D3 y en ABF, porque ven la cara inferior irrigada por la coronaria derecha. ¿No? Si ven B1, tiene que estar en B2, si está en B3, tiene que estar en B4, porque están irrigadas por determinadas arterias. Entonces, importante que recuerden ustedes qué caras ven, qué derivadas ven determinadas caras. Y recordar qué arteria es la que está siendo afectada de acuerdo a la cara que está siendo afectada, ¿no? Ahora, los cambios electrocardiográficos en la isquemia, vamos a ver lo que es primero isquemia. Cuando hablamos de isquemia, chicos, hablamos de alteraciones de la onda T. La onda T, recuerden, en el electrocardiograma normal es la onda P, el QRS, la onda T, la onda P, el QRS, la onda T, etc., ¿no? Así. Esto es normalmente. Pero la onda T puede ser una onda T negativa, así como esta. Miren, esta onda T negativa, simétrica, esto nos está indicando una isquemia subepicárdica. Subepicárdica. O puede ser una onda T picuda. Puede ser así ya también, miren. Así. No es esta onda, es una onda T picuda. ¿Esto qué nos está indicando? Isquemia subendocárdica. Subendocárdica. ¿Y en qué caso lo vemos? Por ejemplo, estas ondas T negativas es frecuente encontrar en la isquemia crónica silente. O sea, en ese paciente que viene por otra causa, digamos para un riesgo quirúrgico, no tiene síntomas, pero es hipertenso, es diabético, yo le puedo encontrar estas ondas T negativas, que me hacen pensar que hay una isquemia subepicárdica. Ahí haré más estudios para saber cómo está, ¿no?
¿Y en qué casos veo yo, por ejemplo, las ondas T picudas? Las ondas T picudas en la isquemia subendocárdica, por ejemplo, en ese paciente que vive cerca, digamos que es un paciente o un familiar vuestro, ¿no? Que les consulta, les dice, oye, ¿sabes qué? Me está doliendo el pecho, tiene estas características, y ustedes ya saben, y dicen, no, vamos al hospital. Van al hospital y llegan, digamos, a la hora de inicio del dolor, ¿no? Todavía a la hora podemos encontrarlo con estas ondas T picudas. Perdón, chicos. Aló, doctito. No, doctito, me falta. Ya, gracias, doctito. Ya, hasta luego, doctor. Entonces, en ese caso, el paciente todavía puede estar con estas ondas T picudas. Entonces, una vez que empiece el dolor, chicos, de frente no va a ser un ST elevado, sino hacen primero estas ondas T picudas. Si ya sabemos que el paciente tiene el dolor de estas características, es hipertenso, es diabético, es fumador, y lo encontramos con estas ondas T picudas, ya no necesitamos un ST elevado, ¿no? Sino acá ya trombolizamos con estas ondas, porque está en un estado hiperagudo, o sea, este es el momento de trombolizar. Cuando hablamos de cardiopatía isquémica, el tiempo que transcurre desde el inicio del dolor hasta el tratamiento es importante. No es igual darle un tratamiento a un paciente a las 2 horas que darle a las 12 horas. ¿Por qué? Porque ya el tiempo que ha transcurrido en esa isquemia significa que hay mayor cantidad de miocitos muertos, ¿no? Entonces, puede que no se muera el paciente, pero va a quedar con una baja fracción de eyección, va a quedar con una insuficiencia cardíaca. Pero si yo le doy el tratamiento en este momento, donde todavía las ondas T están hiperagudas, están picudas, o sea, está en una isquemia subendocárdica, voy a salvar mayor cantidad del miocardio. Va a ser una trombólisis exitosa y el paciente pues va a quedar como si nada hubiera pasado, ¿no? Pero si yo veo estas ondas T picudas y no sé qué es, no sé qué es, sigo observándolo sin darle mayor tratamiento, después de 2 horas esto va a derivar a un ST elevado, ¿no? Entonces ya quiere decir que ya hay un infarto transmural. Entonces no se olviden, cuando hablamos de isquemia, chicos, estamos hablando ondas T negativas, una isquemia subepicárdica, ondas T hiperagudas, una isquemia subendocárdica. Ya saben en qué caso se presenta esto y en qué caso se presenta esto, ¿ya? Entonces eso con respecto a la isquemia. Esto, como les vuelvo a decir, la isquemia subendocárdica o las ondas T picudas lo vamos a encontrar cuando el paciente está al poco tiempo de haber presentado el dolor. Por eso es que cuando nosotros vemos a un paciente con cardiopatía isquémica, lo primero que preguntamos es ¿a qué hora empezó el dolor? Eso es para nosotros fundamental, porque de acuerdo al tiempo que nos diga el paciente, ya estamos pensando qué alteraciones voy a encontrar en este electrocardiograma. Digamos que el paciente sea un médico, porque muchos médicos infartan, hay cardiólogos, por ejemplo, un cardiólogo de Lorena se ha infartado cuando nosotros estábamos empezando nuestro trabajo en emergencia, ¿no? Entonces, el cardiólogo ya sabe pues qué síntomas tiene y ha llegado a la emergencia en lo que dura de Lorena hasta el seguro, y es más, el otro cardiólogo que era su colega ya lo iba trombolizando en la ambulancia, ¿no? No vamos a esperar que llegue y que recién veamos qué es lo que tiene. Entonces, si yo sé que el colega se ha infartado hace media hora, digamos, yo ya sé qué cambios voy a encontrar en el electrocardiograma. Hacia los 20 minutos de iniciado el dolor, es referencial el tiempo, ¿no? Estamos frente a isquemia. Entonces, si el paciente tiene 20 minutos, 30 minutos de dolor, lo más probable es que lo encontremos acá, con las ondas T hiperagudas, o sea, un estado de isquemia subendocárdica. Pasado estos 20 minutos hasta 1 hora, ¿qué va a pasar? Vamos a ver lesión, ya no isquemia, sino lesión. Cuando hablamos de lesión, hablamos de alteraciones del segmento ST. ¿Y cuál es el segmento ST? El segmento ST es desde el final del QRS hasta el inicio de la onda T. Este es el segmento ST.
Este puntito es importante porque es el punto de unión del QRS con el ST, que es el punto J. J. ¿No? Entonces, ¿qué vamos a ver? Ya pasado este tiempo vamos a ver lesión. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar un supradesnivel del ST, así como un lomo de camello, o sea, un supradesnivel del ST, o podemos encontrar un infradesnivel del ST. Un infradesnivel del ST. Si encontramos un supradesnivel del ST como este, estamos frente a una lesión subepicárdica. Es una lesión subepicárdica. Cuando hay supradesnivel del ST, incluso esto está un poco cóncavo, es así como un lomo de camello, así feo, es como un lomo de camello. Y si estamos frente a un infradesnivel del ST, estamos frente a una lesión Subendocárdica. ¿En qué casos encuentro yo este infradesnivel del ST? Por ejemplo, en el infarto miocárdico ST no elevado, o también se puede ver esta imagen cuando el paciente hace la prueba de esfuerzo que les he mostrado, ¿no? Tiene síntomas a la actividad física, hace la prueba de esfuerzo y veo que el ST se infradesnivela, ¿no? Ahí puedo ver esa imagen. ¿Y en qué casos veo yo esta lesión subepicárdica, o sea, este supradesnivel del ST? En el infarto miocárdico ST elevado, ¿no? Entonces acá todavía se puede trombolizar. Si el paciente llega con este supradesnivel del ST o con las ondas T picudas, hay que trombolizar al paciente y mandarlo al examen de cinecoronariografía para que le hagan su angioplastía o su bypass dependiendo de la lesión que tenga, ¿no? Como ya hemos dicho, estos cambios, chicos, en la cardiopatía isquémica respetan la regionalización. Todos estos cambios lo van a ver en determinadas caras. Lateral, cara anterior, o descendente, o circo, puede ser inferior, ¿no? Pero respeta la regionalización. Otra cosa, estos cambios son dinámicos, ¿no? Por ejemplo, si el paciente no tiene un nivel cultural que le permita saber que se está infartando, muchas veces el paciente ya no llega en este tiempo, ya no vemos las ondas T hiperagudas, ya no vemos ni siquiera el supradesnivel del ST, sino lamentablemente ya llega con ondas Q, ¿no? O sea, con ondas Q de necrosis. Entonces, no se olviden, isquemia, onda T, lesión, segmento ST. Segmento, acá está el punto J, por ejemplo, ¿no? Supradesnivelado y acá está el punto J, infradesnivelado. Ahora, ¿cómo va a evolucionar? Después de unas 12 horas, el supradesnivel va a bajar. Apaga eso porque así suena mi despertador y me estresa. Es el sonido más feo que sobre todo cuando estoy de retén, a veces durmiendo feliz suena, porque hay un infarto, algo, tengo que volar al hospital. Entonces, chicos, a veces el paciente lamentablemente llega ya a destiempo, llega después de las 12 horas que empezó el dolor. O puede ser que el paciente llegó, pero llegó a Andahuaylas. En Andahuaylas, en vez de mandarlo viendo avión a Lima, lo mandan a Abancay. En Abancay tiene que verlo el cardiólogo. Lo ve el cardiólogo, ya pasaron 8 horas, lo mandan a Cusco. En Cusco estoy yo de retén, llego después de 2 horas, y ya el paciente tiene una onda Q, ¿no? O sea, ese supradesnivel ya nos ha producido una necrosis. Y la necrosis es sinónimo de onda Q, ¿no? Vamos a tener la onda Q y la onda T negativa. Esta Q, chicos, nos está indicando que acá ya no hay actividad eléctrica. Por eso es que la onda se va para abajo. Ya no hay actividad eléctrica. Lo vamos a encontrar también en una cara.
o en la cara lateral, en la cara anterior, en la cara inferior, pero ya esta onda Q nos está indicando que no hay actividad eléctrica en esa cara del miocardio. Quiere decir que acá ya se necrosó, acá ya no podemos trombolizar, acá ya el paciente no se va a beneficiar de un cateterismo. ¿Por qué? Porque ya se necrosó lamentablemente, ya no hay miocardio que salvar acá. Entonces, cuando el paciente llega después de las 12 horas de que ha comenzado el dolor y no se le ha hecho nada y ya está en onda Q, ya no podemos hacer nada más que darle tratamiento convencional, que es anticoagulación, doble antiagregación, sus estatinas, calmar el dolor con morfina, al día siguiente sus betabloqueadores, etcétera, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Que ya esa cara no funciona. Y si es una cara, por ejemplo, la cara anterior, o si es una cara importante, anterior extensa, el paciente queda con una baja fracción de eyección. Si es que no se muere, ¿qué va a pasar? El paciente, pues, al caminar una cuadra ya va a estar agitado con signos de falla cardíaca. Y si es una cara extensa, o si es, por ejemplo, de la descendente anterior a nivel del tronco, el paciente se va a morir. Se va a morir porque hace un infarto extenso, hace o una arritmia maligna, o hace un shock cardiogénico y el paciente se muere, ¿no? Entonces, por eso, cuando nosotros diagnosticamos y damos tratamiento, el tiempo que transcurre en el que yo hago el diagnóstico y doy el tratamiento, significa que estoy salvando más o menos miocardio. No es igual, por ejemplo, nosotros hacemos retenes de noche, pero si digamos, yo estoy de retén hoy día desde las 8 de la noche, pero llega un infarto a las 5 de la tarde, no me corresponde ir, pero tengo que volar, tengo que verlo a ese paciente inmediatamente. ¿Por qué? Porque yo sé que dándole tratamiento a las 5 de la tarde no es igual que darle a las 8 de la noche. A las 5 de la tarde yo voy a salvar mayor cantidad de miocardio. Entonces mi paciente va a vivir y va a vivir mejor. Que si yo digo, no, mi retén empieza a las 8 de la noche, yo voy a las 8, le doy tratamiento y probablemente ya haya miocardio, que sea necrosado, ¿no? Entonces uno por ética no va a ir pues a la hora que te corresponde, lamentablemente tienes que ir, apenas esté el infarto ahí tienes que estar, ¿no? ¿Por qué? El tiempo transcurrido, cantidad de miocardio salvado. Eso es importante recordar, chicos. Por eso es importante diagnosticar a tiempo y darle el tratamiento adecuado al paciente. Chicos, necrosis, onda Q. Ahora, la necrosis que nos va a dejar onda Q, con el tiempo, la onda Q nunca se va a borrar, es la cicatriz. Es la cicatriz que dejó el infarto. Hay pacientes que no saben que se han infartado, porque se han infartado, digamos, una cara pequeña como la cara inferior, vienen, digamos, para un riesgo quirúrgico y encontramos la onda Q en D2, en D3 y en ABF, digamos, en cara inferior. ¿Usted se ha infartado? No. Pero hace unos años me ha dolido el pecho, pero ha pasado, no me han dado tratamiento ni nada. Pero ahí está la cicatriz, ¿no? Esta onda Q ya no se va a borrar. ¿Por qué? Porque es miocardio que no funciona, no tiene actividad eléctrica. Entonces, después de unos años la onda Q sigue igual, pero la onda T va a volver a positivizarse. Ya no va a ser así como en el momento agudo, ¿no?, de la necrosis, sino se va a volver a positivizar. Pero la onda Q ya no se va a borrar. Esta es una onda Q. Ahora también es importante que diferencien la onda Q normal de una onda Q patológica. Esta es la onda Q patológica. ¿Cuál es la onda Q normal? Por ejemplo, en el electrocardiograma ustedes van a ver una onda Q pequeñita, ¿no? Por ejemplo, esta onda Q es normal, es esta onda Q. Es pequeñita, tiene una R. La onda Q patológica es la onda Q ancha, que mide más de un cuadradito, es ancha y es más del 25% de la R. Más del 25% de la R y más de un cuadradito de ancho es una onda Q patológica. Y para que sea una necrosis, ya sabemos que tiene que estar en una cara. Puede haber esta onda Q patológica solo en D3, no nos va a indicar necrosis. Pero si la vemos en D2, en D3 y en ABF, que es toda una cara, es necrosis.
Puede haber solamente en B3, pero tiene que estar en B3 y en B4, porque es la cara anterior, ¿no? Irrigada por la descendente anterior, etcétera, ¿no? O sea, como ven, los cambios electrocardiográficos, chicos, son en cardiopatía isquémica, 1, respetan la regionalización, 2, son dinámicos. Por eso es que el paciente con infarto, nosotros le hacemos electrocardiogramas así, seguidamente. Por ejemplo, yo cuando voy a ver a un paciente al retén, llego a las 8 de la noche y me dicen, no, este es el electrocardiograma de hace media hora. No, yo tengo que pedir un electrocardiograma en ese momento, porque los cambios son dinámicos. Pueda que el paciente haya llegado sin cambios y en ese momento ya está haciendo cambios, ¿no? Por eso es importante la monitorización electrocardiográfica seguida del paciente con cardiopatía isquémica o con un SICA. Ahora, en cuanto a las enzimas miocárdicas, todo está quedando claro, ¿no es cierto, chicos? Sí, doctora. En cuanto a las enzimas miocárdicas, las enzimas cardíacas son las proteínas que liberan los miocitos al haber daño en las células, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la mioglobina, es la que se eleva más rápido, pero es totalmente inespecífica. La mioglobina se eleva a partir de las 2 horas. La mioglobina. A partir de las 2 horas, pero es inespecífico. ¿Qué quiere decir? Si el paciente ha hecho actividad física, va a estar elevada. O si al paciente le han colocado un inyectable intramuscular, va a estar elevado. No nos hace el diagnóstico. Las enzimas como la CPK y la CPK-MB se elevan a partir de las 4 horas. Pero las más específicas son las troponinas. Incluso en los SCORE ya solo hablan de troponinas, ya ni las mencionan, ¿no? Estas son las más específicas, que se elevan a partir de las 5 horas, chicos. ¿Por qué es importante recordar? Digamos que sea ese paciente que vive cerca al hospital y llegó a las 2 horas. A las 2 horas le han sacado las enzimas y están normales. Eso no te tiene que hacer descartar un infarto, porque tienes que pensar a qué hora le empezó el dolor, a la 1 de la mañana. Recién son 3 de la mañana, entonces no están elevadas. Tienes que pensar que esto se va a elevar ya a partir de las 5 horas, ¿cierto? Entonces, las enzimas cardíacas, como ya hemos visto, nos sirve para diagnosticar o diferenciar si es un infarto ST no elevado o una angina inestable. En lo que es el infarto ST elevado, el diagnóstico se hace por electrocardiograma, ¿no? Pero, ¿por qué son importantes las enzimas en este caso? Porque nos va a dar un grado del tamaño del infarto. Por ejemplo, que las troponinas me salga después de las 5 horas, ¿no? Que me salga 0.9 o que una troponina me salga 5.1. En ambas están elevadas, pero el que esté más alto me va a indicar que el infarto es más grande, el tamaño del infarto. Eso nos va a indicar la elevación de troponinas, por ejemplo, en el ST elevado, ¿no? Ahora, las troponinas o las enzimas cardíacas también hacen una curva enzimática, ¿no? Generalmente las troponinas se elevan hacia las 24 horas, hacen una meseta, no completamente recta, ¿no? Una meseta y van bajando hacia los 7 días, ¿no? Entonces hacen una curva enzimática. Esto normalmente nos sirve también para ver, por ejemplo, que hay pacientes que se reinfartan, ¿no es cierto? Digamos que sea un paciente con un ST no elevado que está hospitalizado en nuestro servicio y empieza con dolor a los 2-3 días, un nuevo dolor, puede ser un reinfarto. Las troponinas no nos van a servir para diagnosticar un reinfarto. ¿Por qué? Porque las troponinas hacen esta meseta, ¿no? Entonces nos va a servir para diagnosticar un reinfarto el CPK-CPK-MB, porque este CPK-CPK-MB se va a elevar y va a bajar más rápidamente. Entonces, si se ha reinfartado, entonces de lo que ya debería estar bajo, pues va a volver a subir, ¿no? Ahí nos puede dar. Pero eso ya son cositas como para que ustedes tengan idea nada más, ¿no? De lo que estamos hablando.
¿Qué más, chicos? A ver, hemos visto cambios electrocardiográficos, hemos visto cambios. Ahora, las complicaciones del infarto. El paciente con infarto se puede morir porque sea muy extenso, o sea, hacernos un shock cardiogénico y morir. O el paciente puede hacer arritmias malignas como taquicardias ventriculares, fibrilación ventricular y también morir. Otra puede ser que el paciente haga, por ejemplo, un aneurisma del ventrículo izquierdo. Si el ventrículo izquierdo llega a dilatarse, puede formar incluso trombos dentro de este ventrículo izquierdo. En algunos casos, chicos, puede haber ruptura. O sea, se infarta y se rompe el septum interventricular o se rompe la pared ventricular o la pared libre del ventrículo izquierdo y llega a morir el paciente si es que no es sometido a un tratamiento quirúrgico inmediato, ¿no? Por esas causas se muere el paciente con un infarto. Ahora, todo paciente con Zika tiene que ser tratado en trauma shock o en UCI. Este paciente no puede estar en una sala general porque necesita monitoreo electrocardiográfico, monitoreo enzimático permanente, porque los cambios son permanentes. ¿Qué más, chicos? A ver, voy a revisar mis diapositivas a ver si me está faltando algo. A ver, vamos a ver. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro, doctor. Igual ya no hay